Hace 15 años había un jugador que quería llegar a Liverpool y por cosas del destino no pudo llegar. Un amante del anime, le gusta la moda, es muy buena onda y acaba de llegar a Liverpool. Jeremy Frimpong es jugador del Liverpool y estará en la temporada 25-26. Amigo Andresito, por fin se ha confirmado la llegada de el señor Jeremías Frimpong. Y nada, es un gusto. Vamos a hablar aquí de cómo fue todo el tema de su contrato, toda su vida y más detalles. Así que, bienvenido amigo. ¿Y qué te parece este fichaje? Oficial, ¿cómo no voy a estar contento? Mira, la verdad es que como periodistas somos buena gente. Porque cuando empezó a sonar Frimpong dijimos, no creo. Empezó a sonar Bills y dijimos, humo. Y bueno, ha pasado una semana y ya uno es oficial y el otro casi. Contento, hemos ido aprendiendo un poco a conocer al gran Jeremías y la verdad es que da harto material el compadre. Más allá del fútbol, creo que puede tener un buen encaje en el equipo, así que conversemos un poco de nuestro nuevo jugador. Bueno, hay que partir hablando justamente de cómo fue el tema de su contrato. Que la verdad que Liverpool hace bastante tiempo, ya incluso desde el inicio de 2025 ya estaba trabajando en su fichaje. Incluso hay rumores de que incluso hace más de una temporada que Liverpool quería a Jeremy Frimpong. Finalmente el fichaje se cierra a través de otra masterclass de Richard Hughes, que paga la cláusula de rescisión del Bayer Leverkusen de 30 millones de libras, 35 millones de dólares, por un contrato de 5 años con el Liverpool. Vamos a tener a Jeremy Frimpong hasta el 2030. Este fichaje se hace a posterior después de saber de la salida de Trent Alexander-Arnold. ¿De quién? ¿Qué? Me olvidé. Se corta. Sí, no lo voy a volver a repetir. Y también la renovación de contrato por 4 años hasta el 2029 de nuestro Conor Bradley. Así que en vista de eso, hablamos ya de partida y te pregunto a ti, Andresito, Richard Hughes lo volvió a hacer, ¿o no? No una pregunta, una afirmación. Sí, no, la hizo porque aparte por 35, que si lo piensas son más 25 considerando el tema de Trent, por 25 euros palitos, nos hacemos de un guan que viene a pelear la titularidad en el lateral derecho, pero que también le va a quitar minutos de encima a nuestro 30añero favorito Salah, que nos proporciona opciones que no teníamos en la plantilla a propósito de su velocidad, a propósito de su juego por banda, todo lo que ha ido aprendiendo de la mano de Xabi Alonso. Jugador joven, a años vista, sin un grandísimo sueldo y con un encaje en la plantilla, creo yo, desde el primer minuto, por su historia de vida y también por su personalidad, como hemos visto. Yo lo veo más o menos como McAllister, que entró y al tiro se hizo así como un caudillo dentro del plantel. Completamente de acuerdo contigo, amigo Andrés. Además que es un jugador que desde hace mucho tiempo amaba al club, y procedemos un poquito a hablar respecto a su vida. No es menor que hace 15 años ya él quería ser jugador de Liverpool. La infancia de Jeremy Frimpong, como la de muchos futbolistas que llegan al elite mundial, no ha sido fácil. A los 7 años, desde Ámsterdam, donde él nació, tuvo que viajar a Inglaterra y radicarse en la ciudad de Manchester. Su madre se separó de su padre y por tanto su madre tuvo que prácticamente hacer un trabajo doble para poder darle comida y vivienda a sus 7 hijos. Entre ellos, obviamente, estaba Jeremy Frimpong, que desde muy pequeño era un amante del fútbol. Y justamente en el país del fútbol tenía que encontrarse un club de fútbol para poder jugar. Fue ahí donde realmente jugaría en 2 clubes, que es el Clayton y el Clayton Villa. Muchos no se cranearon la cabeza para hacer nombres de clubes, pero ahí jugó 2 años donde marcó más de 50 goles. Según los entrenadores locales de aquellos clubes en la época, decían de que literalmente era un jugador tan rápido que jugaba de delantero y que muchas veces se caía porque era incapaz de mantener su propia velocidad. Así que ya a su corta edad de 7, 8, 9 años hablamos de un jugador que brillaba por su gran rapidez. Sí, así la cosa con el Jere Klein, pero tenía los ojos puestos en otro equipo, ¿cierto, Christopher? Exactamente, porque el 2009 él quería simplemente llegar al Liverpool. Era el club de toda su vida, incluso tenía un amor profundo por el club, pero la maldita geografía, los 38 kilómetros que separan a Manchester de Liverpool, le prohibieron llegar a Liverpool, y es así
que fichó por la cantera del Manchester City, donde estuvo prácticamente toda su etapa juvenil como jugador. Ahí ganó UEFA Youth Cup, ganó muchas ligas, fue importante, pero nunca debutó con el equipo citadino. Sí. Lo que pasa es que él quería aminorar los costos. Por eso que el City le pague los primeros años de formación y después llegaba para el Liverpool. Exacto. Junto con ello hay que mencionar de que también en esta época, hay que mencionar también de que por tanto también es homegrown. Recordemos que se cumple con esa categoría por ser un jugador que antes de los 21 años participó en las inferiores de un club inglés por más de 3 años. Por tanto, este requisito lo cumple y ante la salida de Trent, aquel entra Jeremy Frimpong y cumple con ese requisito importante para los requisitos que te pide la Premier League año a año. Así que, primer punto, checklist. Luego... Sí, punto checklist, pero también hay uno que no cumple y estoy contento que no cumpla. Porque dime tú que si es que en vez de Jeremy Frimpong fuera Jeremy Johnson, que nació hizo la inferior en Watford y después se fue al sur a Southampton, no valdría unos cuantos milloncitos más. El mercado inglés es muy caro, está muy inflado y él contar con la categoría homegrown nos saca un peso encima en términos de la administración de plantilla, pero al contar con el pasaporte neerlandés y haberse formado tanto en Escocia como en Alemania, no tiene este efecto Premier que de repente vale 10.000 millones de dólares por inercia. Qué bueno que mencionas el tema de los países donde ha estado Frimpong, porque justamente vamos a hablar de ello y para eso tenemos que hablar de una figura como es la de Stekelenburg, el mítico arquero de la selección holandesa, que en su época era el entrenador de la sub-19 de aquel país y justamente viajó a Manchester para fijarse en Jeremy Frimpong, que lo estaba haciendo muy bien en el equipo Citizen. En ese sentido, él lo quiso traer a Holanda para que pudiesen tener un par de partidos con el seleccionado holandés, donde también habían jugadores como Gertruida o el mítico Fosu Mensah, que terminó en el Manchester United y ahí quedó. Lamentablemente no pudo brillar porque además tenía un contratiempo, que era que como era a los 7 años, viajó desde Holanda a Inglaterra, no sabía hablar holandés, solamente sabía hablar inglés. Entonces fue un problema, lo cual a él le costó mucho para finalmente poder debutar, algo que ocurrió con la selección holandesa, algo que finalmente ocurriría el año 2023 cuando jugó la Eurocopa. Oye, ahora lo vengo a pensar, Stekelenburg del Everton, Heitinga, que al momento que estamos hablando sigue en el cuerpo técnico del Liverpool, Everton. Sí. Y si es que alcanzó a jugar en esos años, probablemente Ronald Koeman, Everton. Así que muchas gracias a nuestros arrendatarios favoritos de Anfield porque ahora nos entregan en bandeja el producto final, que es el Kere Klein. Sí, Kere Klein. Así que le costó mucho, pero finalmente logró debutar con el seleccionado holandés en el 2023, lo cual hay que hablar un poco de eso también, porque recordemos que ya se junta a otros 3 seleccionados importantísimos que incluso ya son figuras de seleccionados, como es Cody Gakpo, el capitán Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch, con el cual tiene una profunda amistad, al punto de que cuando salió ya oficializado el fichaje de Jeremy Frimpong, hicieron una videollamada felicitando justamente a nuestro amigo Ryan Gravenberch, a el nuevo lateral derecho del Lyon. Sí, si me da la vida lo pondré después en edición, pero hay un video interesante donde en la concentración de la selección neerlandesa se juntan ellos dos y Frimpong saluda a Gravenberch con un acento scouser. Y esto antes de que firmara, entonces ya tiene afinidad, no solo domina el idioma, sino que entra bien en el grupo liderado justamente por otro neerlandés que es Arne Slot. Así que ya tenemos nuestra pequeña naranja mecánica ahí formándose. El equipo de Tulipán. Sí. Por supuesto. Volviendo un poquito a los que son los clubes, vamos a ver hacia dónde partió Jeremy Frimpong una vez que estuvo en la cantera de Manchester City. Ojeadores de un club escocés grande, como es el Celtic, llegaron para llevarse a Frimpong. Lo ficharon por 350.000 libras, Andresito.
bastante poco. La idea del Celtic era foguearlo un poco en el club escocés y que poco a poco se pudiera convertir en una figura. La verdad es que la idea no era mala, pero la verdad es que se le anticipó un poco porque el jugador solamente al llegar comenzó a adueñarse de aquel lateral, siendo tan importante que en pocos años ganó el triplete escocés. Así que en ese sentido brilló rápidamente Frimpong en la liga escocesa. Sí, no, totalmente despuntó, tiene cualidades físicas importantes, hablábamos de la velocidad, pero también creo yo que tanto en Alemania como en Escocia, y por supuesto le va a servir en Premier League, le sirvió para foguearse en un fútbol muy físico también en cuanto a envergadura, o sea, sus jugadores muy altos, muy fuertes. El fútbol escocés tiene su fama de ser muy bruto, y él, que es de 1,72 m, supo sobrevivir ahí, hacerse su puesto, ganarse la titularidad, así que nada, contentos por allá, guardan buen recuerdo de Gerrard. Sí, no, obviamente creo que, como te decía, nadie se esperaba obviamente que rindiera a aquel nivel nuestro amigo Jeremy Frimpong, pero realmente lo hizo, así que muy bien en ese sentido. Bueno, Andresito, su gran participación justamente en el club escocés le permitió un fichaje por 11.5 millones de euros a el Bayer Leverkusen, que apostó por el jugador. Y la verdad es que su comienzo quizás no fue tan sencillo como uno esperaría. Le costó un poquito adaptarse al equipo de las aspirinas, pero todo cambiaría con la llegada del que ven en pantalla, el mítico Xabi Alonso, leyenda del Liverpool, que al momento que llegó cambió su postura de juego, lo mejoró igual individualmente como jugador, y vaya que le rindió frutos a el entrenador español, ya que en la temporada en la cual el Bayer Leverkusen se convierte en campeón, aportó con 14 goles y 2 asistencias en 47 apariciones, lo cual ya habla de un jugador que dio ese salto a ser un jugador que era una promesa en el fútbol mundial a prácticamente ya ser una realidad. Sí, es importante lo que mencionas, la trascendencia de Xabi Alonso en su formación. Todavía hablamos de un jugador muy joven por la preponderancia en el juego que caía en los carriles. Vi una estadística en el video de la media inglesa donde decían que después de Grimaldo, que también es del Bayer Leverkusen, el segundo lateral con más injerencias directas en gol, ya sea goles o asistencias, en las últimas temporadas es justamente Jeremy Frimpong. Entonces ya habla de que supo extraer de él el talento ofensivo, quizás tapando un poco falencias de las que podamos hablar en el retroceso, con un sistema que lo resguarde, con dos mediocampistas más estáticos, como puede ser Granit Xhaka y Equi Palacios, por ejemplo, o tres centrales atrás que puedan hacer de las coberturas con mayor comodidad. Sí, totalmente. Hay que añadir a eso que ya en esta temporada incluso Xabi Alonso probó con defensa de ponerlo un poquito más adelantado en algunos partidos, mantenerlo como carrilero e incluso bajarlo un poquito a una defensa de 4. Fue más de útil esa posición, lo cual quizás en cuanto a números fue menos efectivo, pero demostró de que Frimpong es un jugador bastante adaptable, o sea, se puede adaptar a distintas posiciones, y lo vamos a ver en el gráfico a continuación. En este gráfico podemos ver que Jeremy Frimpong, la verdad es que puede jugar de carrilero, también puede jugar de lateral, como también puede jugar en línea ofensiva, lo cual nos vuelve a ser muy importante, porque hay que recordar que Mohamed Salah, nuestro egipcio, se va a la Copa Africana de Naciones a mitad de temporada en la 25-26. Por tanto, quizás Frimpong también pueda servir como alternativa en esa posición. Sí, totalmente. Es importante lo que mencionas. En temporadas anteriores no hemos tenido un reemplazo con la cuota goleadora de Salah, y es que intentar buscarle un reemplazo al egipcio es bien difícil porque se necesitan características bien específicas en cuanto a la velocidad y el estado físico que te pedía el Gegenpressing de Klopp, que sea zurdo para encarar por dentro, como se puede dar con Harvey Elliott, pero hay otras cualidades que se pierden a propósito de cómo él juega. Y con Jeremy Frimpong tenemos tanto goles y asistencias en un perfil distinto que puede venir a renovar un poco el sistema, o permitir de repente soñar con Salah en la punta del ataque más por el medio. Veía otro gráfico y creo que se ve bastante bien en la ilustración que muestras, que eran las pelotas que había tocado en el área rival, y eran muchísimas más que Trent Alexander-Arnold, y mucho más condensado justamente en el sector derecho del borde del área. Entonces, como hemos ido comentando en otros videos, es un jugador que se caracteriza por ese ida y vuelta, siendo suya la banda,
haciendo la línea de fondo constantemente, mostrándose como una posibilidad ahí, y creo que esa ductilidad también le va a permitir adecuarse en distintas funciones en el cuadro de Arne Slot. Sí, lo que dice es muy importante y justamente tiene que ver con eso. Es un jugador que hace mucha carrera al espacio. Y como veíamos también en el gráfico anterior, es importante hablar de un jugador que le gusta mucho correr la línea de fondo. Es un jugador que siempre se ha destacado por su gran velocidad y su nivel atlético como jugador. Es prácticamente un gran atleta. Por tanto, esa capacidad física que tiene le permite hacer mucha carrera al espacio, algo muy parecido a lo que hace un tal Conor Bradley. Por tanto, esas carreras en profundo que le gustan tanto a Arne Slot, las va a poder vivir mucho justamente con el neerlandés de 24 años, el cual va a poder correr carrera al espacio para generarle espacio a los jugadores que van por la segunda jugada, o generarle el espacio a Mohamed Salah para que recorte hacia adentro y tire ese típico pase playmaker que le permitió tener 18 asistencias esta temporada en Premier League. Por tanto, es un jugador que tiene muy buen pase, una muy buena carrera, y que a nivel ofensivo podríamos decir que para Arne Slot es un 10 de 10. O sea, es el lateral que él siempre soñó. Sí, y pensando lateral en el sentido más estricto de la palabra, si bien no es un lateral convencional, no es Gary Neville, claramente no lo es, sí usa la posición en banda que le correspondería a un lateral, a un carrilero, un puntero derecho, ponle el nombre que quieras. Y esto habla también de que si bien viene un poco a sustituir quizás la salida de Trent, no es un Trent Alexander-Arnold. En el gráfico que estamos mostrando, en algún momento comparamos con Pedro Porro, y si puedes volver a la imagen anterior, porfa, mostraban en color verde todo lo que tiene que ver con la construcción de juego, más en lo técnico, pases cortos, paredes, lo que sea, y era donde destacaba más parecido a Trent Alexander-Arnold. En lo rojo está lo que tiene que ver con la progresión de la pelota, por corridas, por cuánto se podía mostrar como quien recibe el balón y se lo entrega a un compañero para que éste pueda hacer las corridas que le corresponderían a un lateral. Y en azul, que es donde destaca, es la línea de fondo, ser quien envía los centros, ser receptor de centros desde la banda izquierda. Entonces es un perfil totalmente distinto al de Trent Alexander-Arnold, porque él destaca mucho más en lo físico, en el despliegue, en el ida y vuelta, en los desmarques. Andrés Weiss decía que más que pensar en un tipo de desmarque en específico, hay que pensar en el volumen de desmarques. Es un jugador que se caracteriza por tirar desmarques todo el rato, constantemente, y creo que eso es importante también pensando en momentos de la temporada donde hemos estado más cortos de piernas, y de repente ese jugador que se muestre y tenga esa iniciativa puede haber faltado. Hay momentos donde Salah justamente también ha tenido que estar bien pegado a la línea de cal, y eso ha limitado un poco su juego, y ahí necesitas un weón que te pueda correr a 37 kilómetros por hora en el minuto 90 como aparentemente Pong. Entonces, no, contento, tenemos otra cualidad ahora en el equipo que estoy seguro que Slot podrá ir exprimiendo. Hay que agregar a lo que dices también, que justamente Slot ha ido cambiando poco a poco el esquema de la temporada que nos consagramos campeones. El playmaker ha pasado a ser Mohamed Salah, y el jugador que distribuye el juego lo ha hecho McAllister y Ryan Gravenberch, incluso los pases tensos de Virgil van Dijk. Trent Alexander-Arnold ha dejado de tener también esa fluidez en ese juego, y por tanto Slot se ha preocupado más de transformar a un lateral más convencional, con este gran detalle, que es que sea más atlético y más físico, que haga más carrera al espacio, como dices tú, por cantidad, como lo hace con O'Reilly, y que eso le permita generar espacio en ofensiva para que aparezcan justamente los jugadores en segunda jugada, como sea Cody Gakpo, Luis Díaz o el mismo Mohamed Salah. Así que eso va a ser importante para Slot, y era importante justamente para el entrenador neerlandés renovar a los dos laterales, porque él quería prácticamente dos aviones por las bandas. Vamos a ver qué pasa por la banda izquierda, pero ya sabemos que por banda derecha la situación es así. Y hay que también hablar de cómo es Frimpong como persona, algo que muchas veces quizás como que dejamos de lado, pero la verdad es que es muy importante. Para Liverpool creo que lo es aún más. Se busca que sean siempre jugadores que aporten mucho a la camaradería, que mejoren mucho más también como esa buena onda que hay en el vestuario, y eso Frimpong lo cumple a cabalidad. Tenemos que hablar de un jugador que por sus mismos compañeros es nombrado como un jugador que trae muy buenos ánimos al vestuario. El Leverkusen siempre hablaron que antes de ellos ganar y conquistar la primera Bundesliga en su historia, él organizaba muchas juntas en su casa para poder aumentar el feeling entre los compañeros. En el sentido, hablamos de un jugador que va a traer también mucha
buena onda de la que ya estamos acostumbrados con jugadores como Robertson, como Szoboszlai, como Tsimikas, como Salah, que son bastante amigables. Sí, es importante la química en el vestuario y creo que se busca activamente. No es una coincidencia, sino que detrás de la dirección deportiva, uno de los filtros también para el encaje no es solo en lo deportivo o en lo táctico, sino a nivel personal. Si se va a invertir esta cantidad de dinero, tienes que saber que el retorno va a venir en alguien que pueda encajar en el vestuario, que ponga de su parte también para encajar en el vestuario. Contabas la historia de que reunía a sus compañeros en Leverkusen para que hubiera más cohesión de grupo, y también de Leverkusen salió la historia de que les compró a todos un anillo cuando ganaron la Bundesliga, como hacen en la NBA, similar. Creo que es una persona que está interesada en caer bien, que aparentemente cae bien. Tengo buenas referencias en Bundesliga de distintos periodistas que he ido escuchando que hablan de su calidad humana, que hablamos de su historia, su encaje en el equipo. Entonces, nos vamos encariñando de a poco con nuestro nuevo jugador. Sí, es verdad. Hay que también hablar de algunos otros detalles del jugador, por ejemplo, que es un fanático de la moda, le encanta también la música, lo cual también le permite también tener muchos temas con el equipo, como también que es un fanático del anime, algo que también comparte Ibrahima Konaté. Incluso su perrito, que trajo desde Alemania, desde Leverkusen a Liverpool, se llama Maru, así lo dijo de Athletic, pero la verdad, buscando un poco más de información, es un diminutivo a la palabra Akamaru, que es el perro de Naruto. Así que en realidad es un fanático del anime y su perrito justamente tiene esa característica. Así que, dicho esto, creo que Frimpong me ha ido como al principio quizás con la sensación de que será bueno para el Liverpool, y poco a poco viendo estadísticas del jugador, conociendo más al jugador, conociendo cómo fue su infancia y cómo ha evolucionado como jugador, creo que me ha ido gustando más. También no quiero dejar de mencionar el detalle de que siempre se habla de que Jeremy Frimpong no es un buen defensor, y algo que por lo menos de Athletic se ha puesto demasiado en tratar de decir de que es un jugador que ha trabajado mucho a nivel defensivo, un jugador que tiene entrenadores personalizados que le trabajan en el 1 versus 1 y lo viene haciendo hace varias temporadas atrás. Entonces podemos hablar que en realidad Frimpong es un jugador que, si bien pareciera que quizás fuera muy joven, que quizás le falta muchas cosas a mejorar, la verdad es que es muy estudioso del fútbol, que quiere mejorar muchas cosas, y en ese sentido creo que tenemos un jugador que puede explotar aún más en un Liverpool campeón. Sí, creo que y nos va a pasar parecido con Florian Wirtz, si es que llega. De repente Milos Kerkez todo lo teníamos más visto porque juega en Premier League y el Bournemouth tiene muy buena dirección deportiva, pero hay criterios que se escapan a nuestras planillas de Excel, hay cosas que en nuestra posición no vamos a ver, y quienes trabajan en esto todos los días y tienen sendos equipos detrás intentando llegar al nombre exacto en el momento exacto, después dan estas clases. En la taberna, yo creo que teniendo ojo crítico, también sabemos abanderarnos por FSG, que siempre sale FSG y FSG no compra a los jugadores, pero sí la dirección deportiva Richard Hughes, justamente, que se le abandera este fichaje, parece haber dado nuevamente en el clavo. Cualquier otro equipo promedio quizás hubiera desvivido buscando un reemplazo directo por una figura como pudo haber sido el vicecapitán, en este caso Trent Alexander-Arnold, y nosotros nos reinventamos en el éxito, buscamos un perfil distinto que encaja en casi todas las casillas que hemos estado viendo, y que en la que no encaja quizás, que es el retorno en defensa, también hay que entender que nunca se le pidió. O sea, desde que está en el ojo más mainstream del mundo del fútbol, siempre ha sido más una especie de carrilero. Pero si Arne Slot y toda la dirección deportiva, habiendo hablado con él, identifican que se le puede plantear jugar en línea de 4, o de repente una opción que nosotros no sepamos, porque va a ser la primera pretemporada donde Arne Slot se encargue ya empoderado de la conformación de la plantilla, significa que puede abrir un abanico de posibilidades que le sea interesante al equipo. También en tema de ego, creo que es importante que sepa que no se las sabe todas, que esté buscando mejorar en estas, no sé si llamarlas falencias, porque en realidad era algo que tácticamente no le correspondía, tantas labores defensivas, pero sí ir trabajando el marcaje 1 contra 1, tener entrenadores personales, mantener buen estado físico siempre, ser profesional. Y yo eso no lo pongo en ningún momento en tela de juicio, porque también revisando estadísticas, es un jugador
cero propenso a lesiones. O sea, en las últimas temporadas solo una vez tuvo una lesión de más de 2 meses, o creo que incluso fue 1 mes y medio. Todo el resto ves para atrás y se ha perdido nada de partidos. Entonces eso también es súper importante para la rotación de plantilla que ha propuesto Arne Slot a momentos de la temporada, para justamente descansar las piernas cuando se necesiten. Bueno, dicho todo esto, creo que ya hemos dicho todo lo que podemos haber dicho de Jeremy Frimpong. Queda más que nada decirle a nuestros taberneros y taberneras que nos dejen en comentarios qué les parece el fichaje, si creen que va a ser titular, si creen que va a ser como Bradley y no Frimpong, si creen que quizás pueda jugar un poco más adelantado, ser el reemplazante de Salah cuando se vaya a la Copa Africana de Naciones. ¿Qué opinan del fichaje? Si les pareció caro o no, déjenos sus comentarios. No olviden colocar su video para like para que así el amiguito de YouTube nos ayude. Y eso, ¿qué más? Y yo tengo algo que decir. Cualquier jugador llega a cualquier equipo y dice, mi sueño siempre fue jugar aquí. Pero de ahí a que The Athletic confirme que efectivamente siempre fue tu sueño, es otra cosa. De ahí a que te vean en cámara diciendo ya no vas a tener que ver los partidos en LFC TV, significa que hay conocimiento de causa. Este cabro efectivamente le gusta el Liverpool, a su familia le gusta el Liverpool. No es una vendida de humo, así que ya se ganó ese primer nanay al llegar al equipo. Sí, así que dicho todo esto, nos despedimos, Andresito, con un lindo video para like y bienvenido Jeremy Frimpong. Y un nuevo calor. Chaito.